Yo soy indio de América. Ecuador es mi llanta, petrolera y muy pobre. La que sale en las fotos con sus altas montañas, selvas, ríos y mares. Aquí muchos cargamos las penas que sufrimos y las cargas ajenas. Desterrados del suelo que fue nuestro hace tiempos, dormimos en la tierra sobre nuestra esperanza. En esta tierra de oro, mi sol es un sol de indios, benigno, abierto, y hace madurar los maíces y amarillar los trigos. No hay tierras, no hay trabajo. Los ricos son más ricos y a los de pata al suelo nos marginan donde quiera que vamos. Así es esta, mi tierra, y así somos sus indios, mis hermanos indianos. Es un poblado de la región andina del Chimborazo, una de las más pobres de todo el Ecuador. Aquí la Virgen, llevada en procesión en las fiestas populares, tiene los rasgos y el traje de una campesina india. Leonidas Proaño Villalba, ecuatoriano de Ibarra, fue durante 30 años obispo de la diócesis de Riobamba. Pastor de una iglesia al servicio de los pobres y marginados, dejó los paramentos y los signos exteriores de su autoridad para vestir el poncho humilde de los indios, los más pobres entre los pobres. Camino largo, el de Monseñor Proaño, en defensa de los más débiles, una voz alta y fuerte que siempre se levantó para proclamar un evangelio de justicia, de liberación, de fraternidad y de paz. Y luchando con sus propios medios para conservar su propia cultura, su cultura indígena, su amor a la tierra, su amor a la comunidad como organización, su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes, de la unión de la vida de comunidad. Y dentro de eso,
viene la liberación más amplia, más completa. Y desde ese punto de vista, allí entra la verdadera paz. La paz que nace de la justicia, la paz que nace del amor. Por eso les hacía notar que cuando hay peleas, cuando hay divisiones, no hay paz, pues. También tenemos que aprender a amarnos para que haya paz verdadera. Y tenemos que aprender a dar a cada cual todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz. Gracias. 76 años cumplidos, Monseñor Proaño gastó toda su vida, antes como cura y después como obispo, al lado de las poblaciones campesinas de la Sierra Ecuatoriana, comprometido no solamente en proclamar un evangelio sin transacciones, sino en encarnarlo con acciones concretas en favor de los pobres, viendo en ellos el rostro sufrido de Cristo. En la provincia ecuatoriana del Chimborazo, entre los 3 y 4.000 metros de la Sierra Andina, la población es en su totalidad indígena y campesina. Aislados entre picos y valles o en altiplanos desiertos, los descendientes de los indios Puruá, antes con la conquista de los incas y después con 3 siglos de dominación española, se vieron despojados de sus tierras. Dejados fuera siempre de toda forma de progreso, viven confinados en tierras empobrecidas de las que no sacan ni lo suficiente para vivir. Si en los campos un indio es siempre campesino, en las ciudades, donde muchas veces está obligado a emigrar, el indio es solamente un mozo. Siempre sujeto a toda forma de explotación, representa el peldaño más bajo de la sociedad ecuatoriana. El desprecio de todas las expresiones de su cultura y la negación de sus valores produjeron un marcado proceso de despersonalización de la población indígena, volviendo a los indios en seres resignados y fatalistas, con escasas capacidades de lucha para la defensa de sus derechos. Hombres y mujeres que la sociedad dominante siempre juzgó sin voz y sin intelecto, y a los que impuso todo a través de administradores, intermediarios, usureros, aventureros blancos y mestizos. El indio es el sucesor de los que fueron los poseedores de esta tierra y que por lo mismo tiene una cultura propia, una identidad propia, identidad que está hecha en su meollo de un amor grande a la tierra, de un amor a la tierra que significa servicio a la comunidad. No es un servicio individualista, de un amor a la tierra que le lleva al servicio de la comunidad y al servicio de Dios. Me parece a mí que ahí está lo constitutivo de su cultura y en lo cual podemos encontrar las semillas del verbo de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. ¿Es posible y cómo se puede rescatar la cultura indígena? Rescatar la cultura indígena no significa volver atrás. Hay muchas cosas positivas, buenas, que tenemos que aprovechar en los tiempos actuales. Ellos mismos dicen que no pueden volver a caminar ahora como caminaban sus antepasados, a pie, atravesando montañas y ríos.
Claro, entonces aprovechando de muchas cosas buenas que existen, pero es posible rescatar su cultura y creo que no solamente es posible, sino que es un deber. En la tierra a la que está tenazmente pegado se desarrolla el drama del campesino indio. Ya no siendo dueño de su historia y de su territorio, está confinado en trabajar parcelitas de tierra de las que no saca la mayoría de las veces ni el necesario para subsistir. Las tierras mejores están desde siempre ocupadas por haciendas inmensas en manos de unos pocos dueños blancos y mestizos. Es aquí que el campesino indio está obligado a venderse como fuerza de trabajo por el provecho de una minoría de terratenientes. Las condiciones de vida en las haciendas son terribles y los indios están sujetos a toda clase de abusos y arbitrariedades. La forma más común de explotación es la del huasipungo. El campesino, en cambio del uso de una parcelita de tierra, tiene que trabajar con sus mujeres y sus hijos las tierras del dueño 5 días a la semana sin sueldo, a menudo bajo los latigazos de feroces capataces, guardias de los dueños. En este hermoso valle había, hasta los años 60, una grande hacienda agrícola llamada Sula. Un habitante del lugar, Taita Emilio, juntó varios testimonios de la vida que llevaban los campesinos de aquí, de los abusos y malos tratos que tenían que sufrir. Pues la única forma que tenían los patrones para hacerse obedecer era pues cuereándoles. En el momento que estaban trabajando, solo por una papa o dos que le pasaba en el asadón el rato del cabe de papas, le cuereaban mi tallo, papa guacha, que quiere decir la papa pasó atrás. Solo por unas 2 papas que pasaba atrás le cuereaban. Y esto es tremendo porque no tenían libertad. Ni siquiera los animales que tenían ellos hechos seguir porque no tenían propiedad. A un campesino que había comprado una vacona sin la autorización del patrón, lo fueron llevando al patio de la hacienda, lo templaron pies y manos en unas estacas, lo cuerearon, no contentos con darle fuete, le amontonaron, dice la narración de Taita Mariano, unos 20 sacos de sal sobre el cuerpo hasta que reventó los pulmones y le salieron los ojos. Este es uno de los castigos. El otro castigo a un supuesto que le tenían de que podía haber sido ladrón, le amarraron en la rueda del molino y soltando el golpe del agua, el campesino ahí daba las vueltas hasta dejarle pues sin vida. Y aparte de esto, no solo eran castigados así, las mejores doncellas, hijas de los campesinos, eran por orden de los patrones llevados. Me ha dicho Taita Mariano Miranda, yo he traído a las mejores longas para que duerman con el patrón. Esta fue la situación de la hacienda Sula. La hacienda Sula, en manos de arrendatarios,
era parte del patrimonio de la diócesis de Riobamba. A partir de aquí empieza, en los años 60, la acción concreta de Monseñor Proaño en favor de los campesinos del Chimborazo. Quita a los arrendatarios las tierras de la hacienda y empieza a repartirlas entre los campesinos. Hace lo mismo con otra grande hacienda de propiedad de la diócesis, la Monjas Corral, a la que le pone el nombre de Tepeyac, en recuerdo del lugar de las apariciones de la Virgen en Juan Diego, México. Es la respuesta de la Iglesia de Riobamba a una primera ley de reforma agraria promulgada por los militares en 1964, que no logró modificar nunca la relación entre los minifundios escasamente productivos a disposición de los campesinos indígenas y las grandes extensiones de tierras fértiles de las haciendas, cuya dimensión no tienen límites. Con la asignación de las tierras de la diócesis a los campesinos, comienza también una intensa actividad de promoción humana y social. Por iniciativa de Monseñor Proaño, nace un centro de estudios y de acción social, el CEAS, que desarrolla una acción fundamental de concientización y asesoría para las poblaciones indígenas, favoreciendo el surgir de cooperativas agropecuarias y forestales, preparando y formando líderes campesinos, luchando para el reconocimiento jurídico de nuevas comunidades campesinas. Hoy, aquí en Tepeyac, viven y trabajan comunitariamente un centenar de familias que por fin pueden empezar a ver un futuro distinto para sus propios hijos. Estamos muy agradecidos de Monseñor Proaño por el mero hecho de que él, al principio de que vino la reforma agraria, él dio buen ejemplo. Él tuvo la hacienda Monjas Corral, era solo en manos de arrendatarios, y le cogió de la mano de los arrendatarios y comenzó a parcelar primeramente en huasipungos, tras en cooperativas, y tras quedó unas 150 hectáreas a beneficio de la granja, que esa granja ha dado también un buen beneficio a toda la humanidad, a toda la gente, porque ahí se cría cursos de capacitación en todo tipo y en todo estilo. Entonces, todo eso hemos visto palpablemente nosotros, de que estamos también apercibiendo la parte de Monseñor, y estamos muy agradecidos y reconocidos, y yo creo que todo el mundo agradece a este beneficio. Aunque otros no quieran, seguiremos sembrando, seguiremos cosechando. Aunque otros no quieran, seguiremos cantando, seguiremos caminando, seguiremos trabajando nuestra tierra, seguiremos sembrando, seguiremos cosechando. Caminando y cantando, nosotros vivimos. Caminando y cantando, nosotros moriremos. Casaras
En su trabajo al lado de los pobres, ¿ha tenido momentos de amargura? Los momentos de amargura, de sufrimiento han sido muy numerosos. Particularmente la década de los años 70 ha estado marcada por una serie de graves conflictos que me han causado mucho sufrimiento, pero que también me han hecho ver con una claridad meridiana que estábamos siguiendo una línea de acuerdo con el Evangelio. La opción de Monseñor Proaño de colocarse al lado de los campesinos pobres, tomando el Evangelio como palabra liberadora de toda opresión y de toda injusticia, procuró a la iglesia de Riobamba y a su obispo, sobre todo en los años de la dictadura militar, una larga serie de actos intimidatorios y persecuciones. Los campesinos que empiezan a recuperar la palabra, que se organizan para defender su derecho a la tierra, provocan la reacción de los grandes propietarios de ninguna manera dispuestos a perder sus privilegios y su poder. 7 agentes de pastoral, colaboradores de Monseñor Proaño, y su mismo vicario general Agustín Bravo, fueron encarcelados por defender a los campesinos que reclamaban la tierra. El período de los años 70 fue marcado por numerosos episodios de violencia en contra de los campesinos, que fueron encarcelados y torturados. Por ejemplo, en la hacienda de Jubal le quemaron la casa a los campesinos y llegó la policía y a las 8 de la mañana, en pleno día, pues, quemaron la casa, mandándoles sacando. Y también la división Lázaro Condo será casi unos 8 años en Chunchi. Este campesino vino a defender a los otros campesinos reclamando la tierra. Y claro, la patrona que hizo, pues como todos los patrones hacen, se van a la policía, pues. Y para los patrones la policía está al instante, pero para los campesinos, a favor de ellos, nunca. Pues lo mataron porque estuvo ayudando a los campesinos en el reclamo de la tierra de tantos años de trabajo y que tenían derecho de reclamar. Entonces se reunieron los campesinos, pero la patrona pues pagó, dio de beber. Lo más que hacen es emborrachar a la policía. Y borrachos sí actúan, como mataron también en Guamote. Y así en algunos lugares han hecho de matar a la policía a los campesinos. El acto intimidatorio más clamoroso contra el obispo de Riobamba aconteció el 12 de agosto de 1976, en este lugar de encuentros de Santa Cruz. Durante una reunión de 17 obispos de distintos países de América Latina, con el fin de intercambiar sus experiencias pastorales, hubo una irrupción de policía y ejército que concluyó con el arresto y traslado a la capital de todos los participantes. Proaño quedará después libre, pero todos los obispos serán expulsados del país. Sin embargo, ni este episodio ni otros cambiaron la línea de acción de Monseñor Proaño. En esta hora en la que este pueblo latinoamericano va tomando conciencia de su ser y de sus aspiraciones, que está por lo mismo reclamando justicia a nivel tanto nacional como internacional, la Iglesia debe estar del lado del pueblo, ya no más del lado de quienes han oprimido al pueblo, han contribuido a que este hombre sea disminuido en su ser de hombre. Y todo esto con la fuerza que da el Evangelio. Por eso que digo, hay la doble fidelidad que puede resumirse en una sola: fidelidad a Cristo, porque Cristo fue fiel al pueblo. De opresión que desde el tiempo de la colonia sufrieron las poblaciones andinas del Chimborazo dejaron en esta región del Ecuador huellas indelebles de sufrimiento y dolor. Aislados en tierras inhóspitas, en una naturaleza difícil y hostil, los indios siempre conocieron la violencia del analfabetismo
de la marginalidad, de la indigencia. Víctimas de abusos y de explotación inhumana, rodeados del desprecio a toda manifestación de su cultura, quedaron fuera de cualquier forma de progreso, sin nombre y sin palabra. La desnutrición y las enfermedades de todo tipo diezman a la población. Con una falta total de asistencia sanitaria, la cura de las enfermedades es todavía hoy tarea de los curanderos. La mortalidad infantil es altísima. El 40% de los niños no supera el tercer año de edad. Es en este contexto que empieza la acción de Monseñor Proaño para que las poblaciones indígenas salgan de su condición de trágico subdesarrollo. En 1962 nacen las primeras escuelas radiofónicas populares bilingües en quichua y castellano. Buenos días, ¿cómo han amanecido? Estamos nuevamente juntos y listos para comenzar una nueva jornada de trabajo. Les invitamos a participar a nuestro programa de alfabetización. Conan yachashunchik kay alfabetización manta. Escuelas radiofónicas imanikushkatu yashun kay radio manta. Estimado auxiliar, usted por favor invite a los estudiantes a que alisten los cuadernos y usted por su cuenta, por favor, prepare la pizarra y déjela listo porque vamos a comenzar a trabajar. Hoy aprenderemos las primeras letras del alfabeto y comenzamos pronunciando la letra A. La letra A. Es la primera letra del alfabeto, la letra de agua, agua. Ya, escuelas radiofónicas Caitayacha Chico. Los auxiliarios que traducen las clases en quichua son los pocos miembros alfabetizados de la comunidad. Los cursos se desarrollan de 5 a 7 de la mañana o en la noche. Escribamos juntos. A, la letra A de agua, en español, y en quichua, nuestra lengua, ashku, ashku. Escribamos entonces juntos A. Entonces letraban con anka yachashon quichua shimipi. Ashku. Allí voy en chica y letra A. ¿Nacho? Estas escuelas radiofónicas alfabetizaron en los años a decenas de miles de indios del Chimborazo, una región que conocía una tasa de analfabetismo altísima, hasta el 90%. Letra A. Nacho. A. Kasna rungichi. Nacho. Letra A. A ver. A ver. Escuelas Radiofónicas Populares viene trabajando desde hace ya varios años, desde el año 1962, primero para lograr la alfabetización de campesinos adultos principalmente, luego para realizar una obra educativa de los campesinos, concientizadora, liberadora. Dentro de estos objetivos ha tenido muchos logros Escuelas Radiofónicas Populares. En los últimos años se ha orientado a la creación de centros de campesinos para lograr que terminen su primaria
y puedan obtener así un título de reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. Tukuy Ecuador y Chimborazo llaqta runakunata kay tutamanta saludashpa tigramunchik ñukanchik pueblokunawan. Shuk vacuna kanmi hambishina ñawpaman manaraj unguy hapijpi kushka wawa. Educar para liberar. ERPE, Organización de las Escuelas Radiofónicas Populares, trabajó mucho durante estos años para la promoción humana de los campesinos indígenas. Hoy, con las nuevas instalaciones de difusión realizadas gracias a la ayuda técnica y financiera de la Radio Nacional Holandesa, el servicio llega a 12 provincias de la Sierra. Yasna ama unguy kikin cuerpo piwiñarichu. Ima paktak vacuna kunaka yanapan unguy ama hapichun vacuna. Los programas, principalmente en lengua quichua, se refieren a temas de trabajo, salud, educación de los hijos, condición de la mujer, organización popular, problemas de política internacional. Ima paktak vacunaka yanapan vacunakuna yanapan mi nima unguy ama hapichun wawakuna pish unguy illaj alli sinchikuna wiñachun. Un pueblo desinformado es un pueblo víctima de la manipulación. Entonces, nosotros a través de la emisora procuramos que la información llegue hasta el pueblo en condiciones que el pueblo sea capaz de asimilarlo. Las noticias, los comentarios están pensados en función de ese pueblo. Naturalmente que no es una tarea fácil, principalmente porque esta acción nos ha ganado la enemistad de los sectores de poder que buscan principalmente que el pueblo siga en la misma condición de opresión, de marginación, de explotación que ha vivido siempre. Entonces nosotros procuramos, como decía, contribuir a este proceso de concientización del pueblo, darle los elementos para permitirle que el pueblo sepa lo que está sucediendo, la condición en que está viviendo, que analice esa situación, que sea capaz de encontrar las causas de sus problemas y que una vez que conoce la realidad, que analiza la realidad, sea capaz de tomar decisiones, de planificar acciones que le permitan cambiar la realidad. Las escuelas radiofónicas populares y Radio Promoción, la emisora del Centro de Estudios y Educación Popular, no se limitan a una labor de información y educación popular, sino que investigan también en el campo, estudian las distintas realidades locales, los problemas. El material recogido, las entrevistas y los testigos son difundidos por radio para ser después discutidos y analizados. Compañero Ajitimbay, si por favor nos explica cuál es el problema más grave que tienen en la comunidad. El problema más grave en mi comuna es la falta de productos, por cuanto que los terrenos ya por falta de las lluvias no producen y no avanza la mantención. Y por ese motivo es que todo padre de familia sale a la ciudad a trabajar. ¿Y cuando salen a la ciudad les va bien o tienen dificultades también para tener ese trabajo? Cuando salen a trabajar en las ciudades, tienen problemas también los compañeros, pues no. En caso, a veces trabajan incansablemente y no les paga el sueldo como es debido. Hacen trabajar un mes, 2 meses, 3 meses y después pagan un mes y el resto se queda. ¿Usted sí nos puede explicar
En cuanto a esta falta de producción de la tierra, a lo mejor se debe a que no tienen agua para regar los terrenos. Sí, claro que nosotros hacemos una falta de agua porque no hay quien apoye, quien ayude. Algunas instituciones que ayudara fuera bueno, porque falta de reguío. A nosotros nos achacan los de Palacio diciendo que somos ladrones, que viven robando. Pero el gobierno siempre dice que sí les atienden. ¿Ustedes no reciben nada de esa atención? No, si no es que no nos atiende nada mismo. No nos atiende, no. Sí van los presidentes, todos se van a hablar, a pedir una ayuda, pero no quieren ayudar nada. Así, abandonado a nuestra comuna Pisicas. Tandar nakunata organizanapi yuyaitakuchun. Shina yoyaitakun, pero chayru manarga aji te pensarentes con kaiwatita con la me su grupito te trabaja con chivarme pora compañerita. Ñaupak mankatinata monakungichichu. Las mujeres que hablan solamente en quichua y que en gran parte todavía son analfabetas, ahora también aprenden a expresarse y exponer los nuevos problemas sobre los cuales han ido tomando conciencia: salud, hijos, tierras. El tenaz y constante trabajo de concientización y sensibilización sobre los problemas realizado por las escuelas radiofónicas, el Centro de Estudios y Acción Social, los equipos pastorales y las demás organizaciones de base promovidas por Monseñor Proaño y la Iglesia de Riobamba han tenido sus frutos. En un número siempre creciente de comunidades, ahora hay reuniones, discusiones, se buscan soluciones a los problemas. Pero imaginaos, los hombres sin voz y sin intelecto, como siempre se han definido a los indios, ahora aprenden a expresarse, a hablar, bajo la guía de líderes preparados, pertenecientes a sus mismas comunidades, estudian los caminos para salir de una marginación de siglos. Ya, compañeros, ustedes saben, en este país, Ecuador, en el campo rural más que todo, llevamos pues una pobreza, una realidad que no podemos soportar. Y ustedes saben, compañeros, que nosotros no teníamos fuentes de trabajo, no teníamos una fuente de ingreso para la vida, de alimento. Hay muchos niños desnutridos, hay muchos hombres que trabajamos pero cansamos. Por esa razón, pues, nosotros, compañeros, estamos buscando, analizando cómo podemos solucionar este problema para implementar más trabajos, para que nuestros compañeros que migran, que salen a las ciudades a buscar el trabajo, que comiendo, abandonando a su gente, a su familia, a su mujer, a sus hijos, y para cortar esa migración estamos buscando cómo podemos parar esa construcción, compañeros. Pero somos gente pobre, que no podemos aportar con dinero. Y estamos buscando alguna institución que nos ayude para así servir a los demás, en donde tengamos una fuente de trabajo, en donde podamos hacer algunos fuentes de alimentación especialmente. La concientización ayuda actualmente a encarnar a ese verbo de Dios, a encarnar la palabra de Dios en la realidad humana. Y desde allí entonces empezamos un proceso que es igualmente importante, el de la concientización, que averigua causas, que averigua muchas otras cosas y que entra en la realidad en profundidad, y la evangelización, que va iluminando esas mismas causas y otros aspectos de la realidad. Por eso es que la evangelización tiene como resultado la puesta en pie de un pueblo. De la misma manera como cuando Cristo predicaba en Palestina,
ponía en pie a los tullidos, así también se ponen en pie pueblos enteros. De la misma manera como el Evangelio nos cuenta que Jesús abría los ojos a los ciegos, también ahora los hombres aprenden a ver. De la misma manera como el Evangelio nos cuenta que desataba la lengua para que hablen los mudos, de igual manera el Evangelio, apoyado en este proceso de concientización, ayuda a que desaten su lengua y aprendan a hablar. Y así empiezan a caminar y a ser hombres, tal como se cuenta en tantos pasajes en el Evangelio. Ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne. Más bien háganse esclavos unos de otros por amor. Pues la ley entera está en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Pues los deseos de la carne... Es de las palabras del Evangelio que Monseñor Proaño toma fuerza para su acción diaria, alimenta su fe en el hombre y en la comunidad, en los pobres y oprimidos, los más dispuestos a recibir el mensaje de salvación. Es fácil ver lo que viene de la carne: odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias y envidias. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho: los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Monseñor Víctor Corral es el obispo administrador de la diócesis de Riobamba. Lo que más me impresiona de Monseñor Proaño es su gran capacidad de escucha y de diálogo. Es el hombre que sabe oír, que tiene la pregunta para ayudarle a la otra persona a expresarse mejor, a descubrir la situación en la que vive inmerso y a encontrar las mejores respuestas. Por eso que el diálogo de él es ante todo un diálogo formativo, educador, y este es el gran bien que ha hecho sobre todo a los pobres de esta provincia, a los indígenas. Me impresiona también en él su gran paciencia, pero junto a esta paciencia es admirable la posición clara, firme y consecuente que sabe poner cuando está en juego la justicia. Se pone decididamente del lado de los pobres y no le importa hacer frente a quien sea en el mundo. Y en esto sí, verdaderamente es el profeta de nuestro tiempo. Vamos a ver este cuadrito, miren aquí. Aquí hay un niño, por ejemplo, que está echado en el suelo, que está en la suciedad. Miren, está tocando agua sucia, podrida. Aquí hay moscos. Aquí hay... Adelina Dalle Rive, italiana de Recoaro Terme, estuvo con su marido Egidio 9 años con las poblaciones indias del Chimborazo. Voluntaria del movimiento Cristianos Laicos América Latina, desarrolló una intensa labor en el campo de la educación y asistencia sanitaria, promoción de la mujer, organización popular. Son muchos los voluntarios que, atraídos por el mensaje evangélico propugnado por Monseñor Proaño, vinieron de distintas partes del mundo para contribuir, en total espíritu de servicio, al proceso de emancipación y rescate de las poblaciones indígenas. Estos jóvenes, dice Proaño, quedan encantados con el espíritu de solidaridad y comunión que existe entre la gente de aquí, por la manera como interpretan y viven el Evangelio los pobres de América Latina. Ustedes van a quedarse los artesanos que ya están trabajando y los aprendices de artesanías para estudiar la organización
que es base. Modesto Arrieta Chávez es un cura ecuatoriano que colabora desde hace muchos años con Monseñor Proaño. Fue el animador del renacimiento de una población, la de los indios cachas, que incluso estaban por desaparecer como grupo étnico. Les volvió a dar la conciencia de su propia dignidad y de los valores de la cultura indígena. Otra expresión maravillosa del pueblo, la alegría, la fiesta, la danza, la música, es parte de nuestra vida. Significa nosotros ser actores de nuestra historia, nosotros mantener con orgullo nuestras costumbres y cultura, nuestra música, nuestras fiestas. El proceso de concientización y el fermento de ideas nuevas están lentamente transformando una realidad que parecía destinada a quedar inmóvil en los siglos. La organización popular tenazmente perseguida dio y sigue dando sus frutos. Nacieron asociaciones y cooperativas de varios tipos en campo agrícola y forestal y también la primera cooperativa quesera. Estas formas organizativas comunitarias quiebran un sistema antiguo de explotación del trabajo campesino y las especulaciones de intermediarios, traficantes y usureros. En Cacha, la primera comunidad con gestión indígena, pero también en otros centros, surgieron asociaciones artesanales con el fin de volver a dar su valor a oficios tradicionales que estaban desapareciendo y frenar así el flujo migratorio hacia la ciudad. El CEAS, el Centro de Estudios y Acción Social, favorece la adquisición de tierras nuevas por parte de aquellos que nunca las habían poseído. Golpeando la champa. Una parte no pudimos poner los linderos porque... Nacen así nuevas comunidades campesinas en un proceso de agregación espontáneo que toma fuerza de los valores tradicionales de solidaridad y comunión entre las familias típicas de la sociedad indígena. Sí, hay que hacer. Debemos hacer nuestro trabajo todos unidos para que resulte el trabajito para todos. Ahora dice que vendrá el IERAG a poner esos linderos de arriba con los compañeros de la torre. Más antes, nosotros aquí era una hacienda. Esto era, trabajaba solo arrendatarios.
entonces no dejaba entrar ni por leña, ni por paja, ni por nada. Pero ahora ya tenemos donde trabajar, donde vivir, donde coger un leñito, donde tener un animalito. ¿Quién les ayudó para que pudiesen tener esta tierra? Nosotros nos ayudaron los señores del CEAS y Monseñor Proaño. Nos hizo de vender las tierritas a nosotros. Está con nosotros los Monseñor. Está con nosotros. Estamos contentos. Hasta aquí debemos trabajar, compañeros, todos unidos. Sí, compañeros. Sí, todos tenemos que estar unidos trabajando. Porque ahora podemos trabajar ya libremente, sin esclavitud, y trabajar ya algo por nosotros, por la comunidad, para nosotros y para nuestros hijos. Trabajar comunitariamente, no queremos que quede solo en nosotros, sino que nuestros hijos vayan también aprendiendo a vivir así, solidariamente con los demás, comunitariamente trabajando. Yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿El campesino puede tomarse el poder? Acostumbrado a una secular sumisión, el campesino indio quiere ahora también adquirir una conciencia política para poder contar en la sociedad. Los hombres de la iglesia de Riobamba, como aquí Modesto Arrieta, párroco de Cacha, son incansables en esta obra de maduración de las conciencias propugnada por Monseñor Proaño. ¿Quiénes consiguieron que sea teniente político un campesino que nunca lo era hasta hoy? ¿Quiénes? Todos nosotros. Ustedes organizados conjuntamente exigieron. Y hoy, ¿quién representa la autoridad aquí en la parroquia? ¿Quién representa? ¿Uno de la ciudad? No, del campo. ¿Y ustedes están felices? Sí. ¿Se sienten como más apoyados de ese poder? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque es un hermano elegido por ustedes y de su propia sangre, que entiende lo que sufre el campesino, el respeto que debe tener el campesino. Usted trabajó por largo tiempo con Monseñor Proaño. ¿Qué es lo que más le llamó la atención en él? Es un hombre que no se ha casado con nadie. Dice la verdad escueta, con claridad, con sencillez y con profundidad. Y como sacerdote, como él se ha definido siempre, que es la fe, el compromiso con Cristo, lo que le compromete en su vida de cristiano. Y siempre, en cualquier situación, se presenta como cristiano, partiendo del Evangelio, que dice él, que es como la fuerza subversiva para un mundo mejor. Cuando él cayó preso con otros 17 obispos y le dijeron que él era un subversivo, cuando salió de la cárcel salió con el Evangelio y dijo, sí, el Evangelio es subversivo y yo que sigo al Evangelio debo ser considerado como un subversivo. Yo pienso que el Evangelio es subversivo porque si comparamos la realidad existente en el mundo en el que vivimos, en este mundo en donde encontramos que hay injusticias, hay explotación de los hombres sobre otros hombres, hay desprecio a esos mismos hombres, hay falta de amor, hay falta de unión, hay el imperio de la muerte, no se tiene en cuenta para nada la vida ni del hombre ni de la naturaleza, hay falta de libertad, hay dominación, hay opresión. En un mundo así, el Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario. Proclama la justicia, proclama el amor a la vida, proclama el amor a la verdad, proclama el amor y la práctica de la libertad, proclama el amor y la práctica de la paz. Entonces es totalmente contrario el Evangelio. Siendo así, la proclamación de esta buena nueva para los pobres significa trastornar lo mal llamado orden constituido de la sociedad actual, en donde impera toda esa serie de males verdaderamente terribles. Entonces, desde ese punto de vista, considero que el Evangelio es subversivo. Y en ese sentido,
y yo no me avergüenzo de proclamar un evangelio que logre el cambio no solamente del corazón a nivel individual, sino que aspire al cambio de las mismas estructuras de pecado existentes actualmente en la sociedad. Los jóvenes de Riobamba, capital de la región del Chimborazo, vinieron hoy, en el Año de la Paz, a rendir homenaje al hombre que durante 30 años fue su obispo y que ahora es el pastor de todos los indios ecuatorianos. Vinieron para dar testimonio de su solidaridad a quien supo hacer suyos las angustias y el dolor de los más pobres, a quien entregó toda su vida a los marginados y oprimidos, indicándoles el camino de una auténtica liberación. Nos muestra el camino, dar la vida entera por los oprimidos. Adelante, Monseñor, artesano de la paz. Adelante, Monseñor, defensor de la justicia. Adelante, Monseñor, testigo de la verdad. Queridos jóvenes, la paz no es un final, un objetivo barato. Para construir la paz está la causa de la justicia. Y esta causa entusiasma a la juventud. Es necesario que en este año 1986 seáis conscientes suficientemente de que hay grandes opositores contra la paz, que hay grandes fomentadores de la guerra, que hay grandes aprovechadores de un sistema de injusticia, que no quieren por nada de este mundo implantar la justicia en el mundo, que no quieren por nada de este mundo perder sus ventajas y prebendas. Y por eso se vuelve difícil y duro el camino de la paz. En diálogo con los pobres vais a encontrar las respuestas. Es que vivimos dentro de un sistema social que desprecia la vida del hombre. Hemos logrado desterrar sistemas injustos, mecanismos injustos. Ahora nuestros hermanos pueden levantar la frente. Ahora nuestros hermanos pueden decir su palabra. Ahora nuestros hermanos son capaces de organizarse y de organizarse como pueblo. Ustedes saben que tengo ya 76 años de edad. A esa edad disminuyen mucho las fuerzas, ¿no? Pero cuando me pongo en contacto con la gente indígena y veo todo este bullir de vida, pues me contagio. Yo mismo me siento joven, me siento exuberante y lleno de esperanzas. Ellos me comunican, me inyectan una vida nueva, unas esperanzas nuevas y unos deseos grandes de seguir trabajando y luchando para que esos objetivos se realicen. Ciertamente que no veré en plenitud, pero para mí es satisfactorio pensar que he contribuido, de acuerdo con el llamamiento de Dios, al renacimiento de este pueblo indígena. La